Bendiciones, Dios lo bendiga. Buenas noches. Quería compartir esta noche una enseñanza y una reflexión que hoy cuando venía Dios me ministraba con esta palabra de que muchas veces hoy en día se usa no te levantes contra el ungido de Jehová, no te levantes no diga a los hombres de Dios esto o aquello, porque como levantarse en contra de ellos, ¿no? Como que bueno, puedes criticar, no hablo de criticar, sino que hablo que muchas veces si hay cosas que están mal, hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿no? David, bueno, me enfocaba en esta historia de David, en 2 de Samuel capítulo 12, ¿no? Cuando el profeta Natán fue a decirle, ¿no? Le dijo que había un hombre que había cometido tal hecho y tal hecho, ¿no? Amén. Después me gustaría que, bueno, cada uno lo lea y pueda tener una comprensión del texto, ¿no? Dice que él, o sea, fue y le dijo al rey, y sabemos que David era un ungido y era rey, amén, pero él no temió a ir a decirle lo que Dios le estaba mandando a decir, amén. Dios le estaba mandando a dar una exhortación y si vemos la palabra más adelante, Dios le envió muerte a David. David tenía que haber muerto, pero dice que Natán se da vuelta y le dice, por cuanto se ha arrepentido, o Dios vio lo que había en su corazón en ese momento que se arrepintió, Dios le perdona, amén, la vida, pero mandó un juicio sobre su casa, si uno lee toda la historia, amén. Entonces, lo que meditaba en eso, que cuando Dios te da una verdad, o si vos sabés que una persona te mintió, una persona te estaba mintiendo, está bueno confrontar o hablar la verdad, amén, porque no hay que negociar la verdad de Dios. Entonces, David, vemos acá que él, cuando el profeta Natán le dice esta parábola, vamos a decir, porque le habla como en parábola, dice que David dice, a tal hombre hay que matarle, hay que darle muerte, ya hay que darle muerte, amén. Pero cuando el profeta le dice, este hombre eres tú, amén, ahí quisiera ver yo, ¿no? Los ojos de David, qué habrá pensado en ese momento, qué es lo que habrá dicho, ¿no? Cuando su pecado fue descubierto, cuando su maldad, porque no solamente que pecó, sino que él cometió un homicidio, o sea, mandó a matar al general de él, a Uría, amén. Él comete, pero todo planificado, todo estaba planificado, él como premeditó todo, amén. Él había premeditado todo, mandó cartas, le dijeron mandarlo adelante, que lo mate, o sea, y Dios vio todo eso, cómo lo hizo, amén. Y que entonces qué difícil cuando nos toca a nosotros, o sea, en carne propia, vamos a decir, vamos a llamarlo como lo llama hoy en día, empatía puede ser, cómo nosotros tenemos que ponernos en el lugar del pecador. Jesús lo hizo por nosotros, amén, poniéndose en la cruz, llevando el dolor en la cruz, la muerte a la cruz, o sea, él por decir la verdad, por confrontar a los religiosos de esos tiempos, a los saduceos, a los fariseos, a los maestros de la palabra de esos tiempos, Jesús fue crucificado, amén. Si bien estaba predestinado, estaba proféticamente que eso iba a suceder con el Mesías, pero vemos que la verdad a él le costó la vida, amén. Como Juan el Bautista, Micaía también se había comido una bofetada, por decir la verdad, amén. Y meditaba, y David dice, a tal hay que darle muerte. Ya. Entonces, qué importante que entender estos tiempos, de ponerlo en el lugar del que comete un pecado o comete algo grave, ¿no? Amén. Porque todos hicimos cosas malas. No les puedo contar por cosas que no se pueden, pero uno sabe las cosas que uno hizo, amén, y Dios sabe nuestro caminar, amén. Entonces, esa palabra que dijo Jesucristo, ¿qué es lo que Él quería? Misericordia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia en tu tiempo, amén. Hay cosas, como yo siempre digo, Dios perdona a los que roban, matan y están presos, pero la justicia terrenal no se puede evitar. O sea, si Dios bien lo liberta en el espíritu, pero si tienen que pagar estando preso en una cárcel común, acá en lo terrenal, tienen que hacerlo porque uno sabe lo que comete, amén. Entonces, yo meditaba esa palabra, que ahí David entendió. Ahora David estaba viendo que era él el que hizo todas esas cosas. Entonces, lo que yo veía, es que
Nosotros muchas veces juzgamos, decimos, el pecado que hizo esta persona, Dios ya no lo va a perdonar, Dios ya no lo va, vaya a saber, ¿no? Las cosas que pensamos nosotros. Pero ¿y si fuéramos nosotros esa persona? Si fuéramos yo o usted que me está escuchando del otro lado, si fuéramos nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a implorar por nuestra misericordia, amén. Seguramente vamos a implorar por perdón a Dios, amén. Hice un montón de cosas que hoy estoy arrepentido. ¿Y sabe cuántas veces hablé de perdón y cuántas veces hablé de un montón de cosas y que aún no había perdonado, cosas que había todavía en mi corazón? ¿Cuánta gente que habla de perdón o habla de y todavía no ha perdonado? Tienen falta de perdón en su corazón, tienen odio, tienen seguramente envidia en su corazón. ¿Sabe cuánta gente, no, que debe haber así? Pues yo también predicaba, hablaba y sentía un montón de cosas en mi corazón y no estaba sano. Amén. Pero este es un tiempo de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseñó en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que Él llevó? ¿Qué es lo que Pablo mismo, con tanto conocimiento, Él decía en un momento que le perdonen por haber insultado a un príncipe de su pueblo? O sea, ¿qué es lo que el Pablo, que de repente era un perseguidor de cristianos, que era un perseguidor, un asesino, él dice que él se instruyó en Gamaliel, se había instruido con los mejores maestros, o sea, era un ciudadano romano, él no tenía por qué ser decapitado, porque si él acudía a la ley de Roma, él tenía que haberse sido salvo, pero él prefirió, o sea, padecer por Jesucristo, amén. Por eso él, cuando el profeta Agabo le dice que no vaya a Jerusalén porque al dueño de este cinto le van a hacer esto y esto, le van a colgar o lo van a aún hasta matar en Jerusalén. Entonces él dijo, no solamente estoy dispuesto a ser azotado, castigado, sino aún a morir por la causa de Jesucristo. Amén. O sea, entender qué es lo que entendió Pablo, qué es lo que pudo entender cuando él fue encontrado con el Espíritu Santo, cuando él fue encontrado con Jesucristo, qué es lo que él entendió, qué es lo que él pudo ser, todo lo que él aprendió en su vieja naturaleza o en su viejo hombre, que él era un conocedor de la ley. Él dice, yo hasta consentí en la muerte de Esteban, yo consentí, estuve ahí, o sea, ¿qué después Pablo aprendió de todo eso? Que ahora hay que ponerse, que él estaba dando su vida aún por la causa de Jesucristo, amén. Entonces David, ahora era él el que estaba en ese lugar, ahora él era el que tenía que morir. Y sin embargo él en su corazón dice que sintió, pidió perdón a Dios. Entonces el profeta le dice, por cuanto tenías que morir, pero Dios te dice, no morirá por el pecado que había hecho. Pero el profeta más adelante le empieza a soltar unos juicios que Dios le había mandado, que aún el mal se iba a levantar de su casa. Y hay cosas que uno no se puede escapar por la consecuencia del pecado. Por la consecuencia que nosotros hacemos mal. Dios nos va a perdonar, amén, sí. Pero hay cosas que nosotros no vamos a escapar. Las consecuencias. Pero Dios ya, en su inmenso amor y misericordia, ya nos perdona. Pero hay consecuencias que nosotros tenemos que enfrentar. Amén. Entonces meditaba en eso, esa palabra de que ahora David él era el asesino, él era el que tomó la mujer de un prójimo, él era el que mandó a matar al general, él era. Entonces, ahora yo diría cómo se habrá puesto David en ese momento, ¿no? Entonces ahí vemos la misericordia de Dios, que él se arrepintió de lo malo que había hecho y Dios le envía una palabra de vida, de vuelta le dice que no le va a matar, sino que le perdonó, amén. Entonces nosotros este tiempo tenemos que aprender a interceder aún por lo que por la gente que por ahí nos ha hecho daño. Amén. Y a tener amor al prójimo. Porque eso es lo que hizo Jesús, tuvo compasión del perdido, tuvo compasión del que ya, viste, los delincuentes, los que estaban colgados al lado de él, los dos delincuentes, los dos chorros, que uno pidió misericordia y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dijo, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en mi reino. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús por la humanidad, por nosotros, por nuestras almas? Amén. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano Fabio, una voz que clama en el desierto. Amén. Bendiciones.